Un avión desapareció y aterrizó 37 años después. El viaje en el tiempo puede ser un concepto genial y ha sido una parte importante de películas clásicas como Regreso al futuro. Sin embargo, ¿podría ser algo real? El misterio del vuelo 914 de Pan American ha vuelto locos a historiadores y escépticos en los últimos años. La pregunta es, ¿cómo es posible que un avión aterrice 37 años después de haber despegado? Esta increíble historia comenzó el 2 de julio de 1955, cuando el vuelo 914 de Pan American tenía previsto despegar del aeropuerto de Nueva York. Al parecer, el avión transportaba a 57 pasajeros y 4 miembros de la tripulación a Miami. Aparentemente, sería un vuelo normal para todos los involucrados. Sin embargo, esto resultaría estar lejos de la realidad. Ocurrió algo misterioso que pondría en marcha esta extraña historia. Tras despegar de Nueva York, los controladores aéreos no tardaron en perder la señal del vuelo 914 de Pan American. Había desaparecido por completo del radar y nadie entendía lo que había pasado. No solo no había indicios de que el avión se hubiera estrellado en algún lugar remoto, sino que tampoco había rastro de los cuerpos de ninguno de los pasajeros o miembros de la tripulación que iban a bordo. No había ninguna pista, al menos durante 37 años. Tras una intensa investigación, las autoridades concluyeron que el avión debía haberse estrellado y que todos sus pasajeros y tripulación debían haber muerto. Como resultado, la aerolínea indemnizó a todas las familias de todos los implicados con prestaciones por fallecimiento. Pero esas familias se encontraron con una noticia impactante 37 años después. Era el 9 de septiembre de 1992 y el escenario de nuestra increíble historia era un aeropuerto de la capital de Venezuela, Caracas. Parecía un día normal de trabajo para todos los controladores aéreos, pero pronto ocurriría algo que los tomaría completamente por sorpresa. Un avión DC-4 Douglas apareció de la nada y ni siquiera había sido captado por el radar del aeropuerto. ¿Qué significaba todo esto? Una de las figuras clave que desempeñó un papel importante en este misterio fue un controlador aéreo llamado Juan de la Corte. Junto con el resto de su equipo, Juan se presentó a trabajar ese día sin esperar nada fuera de lo normal, pero acabó equivocándose por completo. Por sorpresa, apareció un misterioso avión DC-4 Douglas en su horizonte que no tenía ni idea de cómo se las arregló para evadir el radar. Juan de la Corte no tardó en recibir una señal de contacto del avión en cuestión. Sorprendentemente, era el piloto el que había logrado aparecer de alguna manera sin ser rastreado en su radar. ¿Dónde estamos?, preguntó el piloto. Luego confirmó algo que tomó completamente por sorpresa al controlador aéreo. Dijo, somos el vuelo 914 de Pan American Airways, de Nueva York a Miami, con una tripulación de 4 y 57 pasajeros. A este informe inicial le siguió un extraño detalle, que el vuelo 914 de Pan American se había equivocado de dirección en aproximadamente 1.800 kilómetros. Confundido por esta estadística, Juan se apresuró a hacer algunas preguntas importantes al piloto. Entre ellas, si habían sufrido algún tipo de accidente y si no habían conseguido contactar con nadie más. Y aunque autorizó el aterrizaje del avión, fue lo que Juan escuchó a continuación, lo que realmente llevó esta historia al siguiente nivel. Todo parecía ir según lo previsto cuando el avión aterrizó y se detuvo. Juan escuchó entonces al piloto decir algo que le desconcertó por completo. Teníamos previsto aterrizar en Miami a las 9:55 horas del 2 de julio de 1955, dijo el piloto con total despreocupación. Juan se apresuró a confirmar al piloto que en realidad había aterrizado en Caracas y que, de hecho, era el 21 de mayo de 1992. Además, Juan se quedó perplejo cuando vio por primera vez el avión. Cuando Juan vio por primera vez el misterioso avión del vuelo 914 de Pan American, se sorprendió de lo anticuado que parecía. En concreto, utilizó el término tosco para describir el avión. A diferencia de otros aviones que parecían prístinos y modernos, este avión parecía venir de otro universo. Juan trató de pasar por alto su aspecto poco ortodoxo y continuó en contacto con el piloto. Fue entonces cuando el piloto hizo algo que Juan ni se imaginaba. Juan simplemente le estaba diciendo al piloto qué día era.
Sin embargo, en cuanto lo oyó, el piloto estalló en un ataque de pánico y gritó: «¡Dios mío!». Por la radio, el equipo de control aéreo también pudo oír los gritos y el pánico de los numerosos pasajeros. En consecuencia, Juan ordenó a un grupo de guardias de seguridad que bajaran a la parte delantera y escoltaran a la gente fuera del avión. Pero entonces, Juan se encontró con otra gran sorpresa. El equipo de control aéreo no temía que el equipo de seguridad pudiera calmar a la tripulación y a los pasajeros del vuelo 914 de Pan American y llevarlos al aeropuerto. En cuanto se acercaron al avión, el piloto les indicó que no se acercaran. Entonces Juan oyó por la radio que el piloto gritaba y decía: «No, no se acerquen. Nos vamos ya». Sin duda, el avión despegó de nuevo y desapareció. ¿Pero hacia dónde despegó? Según Juan, el avión volvió a ser ilocalizable en el radar después de volar hacia las nubes. En vista de ello, el aeropuerto envió 3 aviones para intentar localizar el vuelo 914 de Pan American, pero no pudieron dar con su paradero. A pesar de esto, ciertamente no fue el final de la historia. Otro informe afirma haber identificado el avión y el paradero de sus pasajeros pocas horas después del fiasco de Caracas. Al parecer, había llegado a Miami. Pocas horas después de salir de Caracas, el avión de Pan American aterrizó en el aeropuerto al que supuestamente quería llegar hace tantos años. Naturalmente, el personal de Miami estaba tan perplejo por la llegada del avión como Juan de la Corte. A su llegada, el personal comprobó en la oficina interna que el mismo avión había despegado en Nueva York el 2 de julio de 1995. Era lógico que el personal del aeropuerto de Miami tuviera muchas preguntas para este misterioso avión. Pasaron varias horas de interrogatorio antes de que el aeropuerto decidiera qué quería hacer con ellos. Al final dejaron marchar a los pasajeros y a la tripulación para que pudieran volver a casa y reunirse con sus familias. Pero había algo aún más espeluznante que acabaría llevando esta historia a un nuevo nivel. Lo que les sorprendió aún más fue su aspecto. Al parecer, todos los pasajeros y la tripulación tenían exactamente el mismo aspecto que cuando despegaron por primera vez en 1955. Aunque sus familias tenían 37 años más, ellos no habían envejecido en absoluto. Además, era un misterio cómo el avión podía seguir funcionando después de tantos años. Parece que cuanto más se conoce esta extraña historia, más preguntas se plantean. Hasta el día de hoy, parece que no hay respuestas concretas a una serie de preguntas difíciles de responder. En primer lugar, ¿dónde estuvo el avión durante esos 37 años? En segundo lugar, si lo siguiente es realmente cierto, ¿cómo es que los pasajeros no envejecieron en absoluto? A pesar de que el misterio de la Pan American 914 es nada menos que asombroso, en realidad no hay muchas pruebas que sugieran que realmente ocurrió. Al ver que solo un periódico mencionó el suceso, el Weekly World News, es difícil tomar la historia en serio. Mientras que algunos artículos sugieren que el avión reapareció después de 30 años, otros afirman que el suceso ocurrió 37 años después de que el avión despegara por primera vez. Además, la cosa se vuelve aún más confusa cuando se examinan los detalles más de cerca. Los artículos del mismo periódico no solo se contradicen entre sí, sino que además utilizan imágenes diferentes para la misma persona clave implicada en la historia, el controlador aéreo Juan de la Corte. A pesar de tener el mismo nombre en ambos relatos, el mismo periódico utilizó diferentes fotos para la misma persona, causando mucha confusión. A pesar de las altas probabilidades de que Weekly World News sea culpable por reportar noticias falsas, hay un detalle fascinante que podría probar el evento después de todo. ¿Podría ser esto una prueba de la posibilidad de que el vuelo 914 de Pan American pueda viajar en el tiempo? Parece que algo ocurrió en ese momento decisivo en el que Juan estaba a punto de calmar a los pasajeros y el piloto decidió volver a volar. Al parecer, en el calor del momento, al piloto se le cayó algo que se desprendió de la entrada del avión. Se trataba de un clásico calendario de bolsillo de Birch, que era concretamente del año 1955, exactamente el mismo año en que el avión despegó por última vez. Bueno, hemos llegado al final de la historia. ¿Tú qué crees que ha pasado en realidad? Espero que te haya gustado este artículo y nos volvamos a ver en la siguiente entrega. Hasta pronto.